Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, su podcast suyo de ustedes, como dicen acá en México, porque me vino esta imagen, Marianne, mientras nos enlazábamos. Se- Me imaginé como las palabras que nosotras les compartimos nacen de nuestro corazón, ¿no? Entonces son como hilitos de muchos colores que salen por la boca y viajan y entran por los oídos de todos los que escuchan y se entrelazan en su propio corazón y pasan a ser suyas porque se transforman en sus pensamientos, en sus emociones, en sus acciones, ¿no? Y dije, es que el podcast es de ustedes. Así es suyo de ustedes, exactamente. Sí, fíjate que me hiciste recordar que la semana pasada, una de las personas que nos escucha, me escribió y me dijo: "Oye, quiero hacer una, pues no propiamente un ritual, pero sí una celebración para una prima que se va a casar y entonces van a ir a vivir juntos y quiero que les deseemos todo el amor y toda la bendición y no sé qué". Y me dijo: "¿Puedo usar tu meditación que lanzaste en el podcast, no me acuerdo qué episodio, pero puedo usar esa meditación?". Y fue tan lindo, ¿no? Porque, pues, la meditación es tuya, tú la escuchaste, tómala, es tuya, y haz con ella una ceremonia o una celebración, lo que tú quieras, porque va a salir de tu más pura intención y de tu corazón. Así que dale, es tuya la meditación. Y es esto que dices ahora, ¿no? Efectivamente, el podcast, nosotras lo creamos, nosotras lo generamos, pero es suyo de ustedes, Así es. Y yo para soy que se lo Anita lleven a Lobby. su vida. Ah, claro, Así. ella es Anita Lobby. Para los nuevos, los que empiezan, los que vienen hoy cayendo a este primer episodio. Y yo soy Marian de Yaca y estamos muy contentas de darles a todos la bienvenida. Y de verdad, usen la información de este podcast para su vida cotidiana, para sus negocios, para sus relaciones. Se lo pueden desayunar, se lo pueden comer, se lo pueden cenar, se pueden ir a dormir con él. Úsenlo para todo aquello que les haga mucho bien y que les sea de muy buen provecho. Ujú. Así es. Buen provecho. Y vamos con este nuevo episodio, Marianne, que está bellísimo, 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 que les queremos compartir. Cómo pasar de hablar de manera inconsciente a cultivar en nuestra vida un lenguaje florido. ¿Y de dónde viene esto del lenguaje florido? Ujú. Así es. Así que, ready, set, go. Ujú. ¿Estás lista? Lista, listísima. ¿Por dónde empezamos? Tú dime, ¿por dónde empezamos? Bueno, eso, ¿no? ¿Cómo es que, a ver, primero de dónde es, o sea, desde cuándo ya empezamos a tener contacto con el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es algo que está en toda la vida, en qué momento de la vida, toda nuestra vida, pero creo que una gran parte de nuestra vida está de manera muy inconsciente. Ujú. Fíjate que hablando precisamente de esto que acabas tú de mencionar, de cómo crear un lenguaje o una comunicación inconsciente, cómo pasarla a un lenguaje florido, la transición es todo un tema. Y es un tema cultural también. Entonces, vamos como viéndolo desde varias capas para que podamos ir teniendo esta conciencia de poder apropiarnos de la energía y del poder que emanan de la comunicación o de un lenguaje. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, a un nivel un poco
más espiritual o metafísico, podemos ver que la comunicación es una vibración, son sonidos. Y hay muchas maneras de comunicar. Tenemos todo el lenguaje corporal, comunicamos con el cuerpo, y también tenemos la comunicación que nosotros podemos hacer con las palabras. Entonces, vamos a ver cómo hay una interrelación entre la comunicación corporal y la comunicación verbal. La comunicación verbal, pues evidentemente es una comunicación que viene del sonido y el lenguaje es esta manera como se entrelazan los sonidos para generar una comunicación. La vibración por sí misma es un poder y esto bueno, es algo que lo sabemos todos de alguna manera. Está además en todas las historias, está en todas las leyendas, en todos los mitos del mundo. Cuando se habla acerca de la creación del universo, es un dios o son muchos dioses y se llamen como se llamen los dioses o el dios, la creación surge del lenguaje, surge de los sonidos. Es como si es un solo Dios, por ejemplo, en la Biblia católica se dice que Dios tenía el verbo, tenía la palabra era el verbo, y que en el momento de articular el verbo es cuando Dios crea el mundo y crea todo cuanto existe a través de que lo nombra. Entonces, la capacidad nuestra de poder crear el mundo está a través de los sonidos y del lenguaje, porque cuando nosotros nombramos es cuando nosotros empezamos a crear una realidad. Algo que no tiene palabra es algo que no tiene existencia para nuestro cerebro, para nuestra manera de estar parados en el mundo. Antiguamente, por ejemplo, si en el México prehispánico había muchas palabras que no existían aquí, como la palabra infierno, la palabra diablo, la palabra mal, la palabra pecado, todas esas palabras no existían. Y como no existían, pues no tenían un peso dentro de la sociedad, no tenían no había una realidad creada con respecto al mal o al pecado o a la culpa. Había otro tipo de conceptos, pero no esos conceptos. Y se dice ya mucho, y esto es algo que han podido comprobar una serie de antropólogos, que en ciertas regiones en donde no existe, por ejemplo, la fotografía, y que no existe el lenguaje, no existe el objeto. Entonces, las personas pueden ver un pedazo de papel, si es una fotografía impresa, y no van a ver nada, no van a ver las imágenes, porque no está la palabra, no está el objeto, no está identificado. Es cuando nosotros empezamos a nombrar algo, empezamos a crear toda una realidad en nuestra concepción y el cerebro empieza a integrarse porque el lenguaje la capacidad del lenguaje pues está en nuestro cerebro, ¿verdad? Empieza a articular nuestra propia realidad. Entonces, tenemos que el lenguaje o la palabra es preverbal, sí. Y lo podemos ver desde que nacemos, lo puedes ver ahora ya como adultos cuando ustedes tienen a un bebé y cómo empezamos a comunicarnos con el bebé, con cuánta dulzura le hablamos, los sonidos que ese bebé empieza a emitir, que si bien no son palabras, sí son sonidos con una comunicación. Eh, y la comunicación está en la mirada del bebé, está en los sonidos del bebé. Y nosotros nos comunicamos con el recién nacido también a través de la mirada, de los sonidos y de todo un lenguaje corporal. Si nosotros, imagínate que nosotros tratáramos a un bebé a gritos o con maltrato o con golpes, pues, ¿cómo crece ese bebé? ¿Qué pasaría con ese bebé? Podemos imaginar que a lo mejor es un bebé que es, que la energía de las palabras entra por los oídos y va creando toda una,
todo un impacto que queda sembrado en el cuerpo de un ser humano. Entonces, si nosotros pudiéramos estar conscientes de lo que la vibración y nuestras palabras entran en el cuerpo de un recién nacido, vamos a poder mirar que el recién nacido va a empezar a tener una conformación en su salud, en su bienestar, en su manera para vincularse con el mundo, en su capacidad de dar también el amor y la ternura, y que va a responder a a las vibraciones de los sonidos que entraron por su oído desde el momento de nacer e incluso desde el momento en que estaban en el vientre, porque eh, ya se sabe que los fetos escuchan y escuchan los sonidos y las vibraciones y los ruidos y todo eso lo reciben. Y el sistema nervioso de un bebé que está en el feto tiene un impacto de acuerdo a los sonidos que él percibe, ¿no? Si son sonidos armoniosos, si son sonidos amorosos, si es una música suave y armoniosa, pues entonces todo el bebé va a tener una respuesta de acuerdo a los sonidos que esté escuchando. Lo mismo que si son ruidos, o que si son gritos, o que si son ruidos que están totalmente fuera de armonía. Entonces el lenguaje es un poder que crea la realidad. Porque cuando nosotros le damos palabra a algo y le damos un nombre a algo, estamos ya creando la realidad de eso que estamos creando. Ujú. Y Marian, también desde chiquitos, pues, bueno, recibimos el lenguaje, como dices, el sonido, el tono con que nos dicen las cosas, la intención con que nos las dicen. Exacto. Y qué hay de los silencios también, ¿no? Como que de repente puede, no sé, me imagino un papá súper enojado callando Ujú. o un bebé observando una dinámica entre adultos donde también el silencio también se usa como un lenguaje, ¿no? Como qué tipos de silencios también aprendemos desde chiquitos. Eh, hay una manera natural para estar en el silencio. Entonces, una cosa es el silencio y otra cosa es lo que callamos, ¿no? Pero hay una manera natural para aprender a estar, para saber estar en el silencio. Y tú puedes ver, por ejemplo, a los niños chiquitos muy concentrados, jugando con sus cosas y están en silencio, pueden estar en silencio. Y de repente, sobre todo cuando son niños que ya empiezan a hablar, pueden estar interactuando con otros niños o con un adulto, ¿no? Con su cuidador, con su madre o con su padre o con la maestra o el maestro en la escuela, pues, pueden tener una interacción con el mundo de los adultos, pero de manera muy natural entran en un silencio. Ese silencio es interno, está dado por la presencia y por la atención plena. Pero también puedes mirar cuando dos adultos empiezan a pelearse y hay agresión entre dos adultos, tú puedes mirar la respuesta de un niño. Entonces, yo he visto niños pequeñitos de 2 años en presencia de un pleito con estos sonidos tan fuertes y con una energía de agresión, en donde el niño mueve la manita, ¿no? Y empieza a gritar, no, 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 y mueve la manita diciendo que eso no. Entonces, eh, ¿quién le enseña al niño que eso es una agresión o que eso es una palabra discordante? Es algo que se capta. Se capta en el ser, se capta en el cuerpo, se capta en todas nuestras células. Somos como una campana de resonancia que capta las vibraciones y los sonidos, y de una manera natural captamos los sonidos que están en armonía y los sonidos discordantes. Tan es así que entonces un niño chiquito puede responder a querer parar una agresión a través de pedir que no se griten así los adultos, o de no querer escuchar, no querer presenciar esa desarmonía, ¿no? ¿Cuántas historias hay de niños pequeños que se encerraban en su closet cada vez que los padres se gritaban?
¿Cómo puedes distinguir un grito de una palabra de amor? ¿Cómo puedes distinguir un insulto de una palabra de aprecio? Y los niños lo saben distinguir. Y cuando distinguen la desarmonía en la comunicación, huyen de ella de manera instintiva. Se escinden o se esconden o piden, se ponen en medio de los dos adultos. ¿Cuántos adultos conoces que cuando fueron niños tienen este registro en su memoria que se ponían en medio de sus dos padres a pedirles que no se gritaran o que no se hablaran de esa manera? Entonces, esto es algo que va respondiendo a una resonancia natural en nuestro propio campo vibratorio. Esa resonancia natural con el tiempo puede distorsionarse. Podemos volvernos, anestesiarnos ante ella o de tanto grito y tanta cosa, aprendemos que esos son entonces los sonidos naturales. Eso es lo que vamos aprendiendo cuando somos adultos. Y cuando somos adultos creemos que hablarle a la gente con agresión, con brusquedad o con disonancia en los sonidos es lo normal. Y entonces dejamos de distinguir los sonidos armoniosos, dejamos de distinguir las palabras amorosas y al revés, empezamos a enjuiciarlas y empezamos a decir que eso es cursi, que eso no, no, a mí no me gusta hablar así, eso es cursi, pero no nos damos cuenta que cuando comunicamos de una manera muy brusca, que no llega a ser grosera, o sea, no necesariamente tiene que ser una comunicación cargada de groserías, puede ser una comunicación sin groserías, puede ser una comunicación que aparentemente no está maltratando al otro, pero sí lo está haciendo y lo hace desde el tono. Yo he visto a adultos y he conocido adultos que, por ejemplo, tienen una manera de pedir las cosas que es como, ¿que no te estás dando cuenta que te lo estoy pidiendo? Dámelo, dame eso ya. Y esta manera de hablar no le está diciendo una grosería, no le está gritando, pero hay una brusquedad y hay un maltrato en el tono de las palabras, en donde el otro, la persona que lo escucha, va a tener una afección. Y se puede sentir fácilmente agredido, aunque la comunicación no sea aparentemente agredida, sí se puede sentir agredido o se puede sentir molesto. Este tipo de personas que tienen esta tendencia de hablar con esta brusquedad son las que critican la dulzura, son las que critican los diminutivos, son las que les parece muy cursi hablar del amor o hablar de la dulzura de la vida o hablarle a la gente en diminutivos. Hablar a la gente en diminutivos es algo muy de nuestra cultura, nos viene por herencia prehispánica. En México prehispánico se hablaba muchísimo en diminutivo, era la manera natural de hablar. Y de aquí viene este concepto del lenguaje florido. El, el, eh, la comunicación no, esa palabra como tal, comunicación, no existía. Lo que existía era un concepto un poquito más amplio que se llama el lenguaje florido. Y cuando tú miras en los códices o en las pinturas murales una especie de, ¿cómo se puede llamar? Es una figura, ay, no sé cómo describirla, que es como es como una pequeña flor, pero no tiene los pétalos, sino es, ¿cómo se llamaría esta figura, Anita? Que Como sale, que es como, espiral. al No. final hace una espiral, al final hace una media espiral. Está hablando de la energía que sale, que es un símbolo muy, muy parecido al símbolo del viento. Porque el lenguaje, lo que sale de la boca, viene con el viento, viene con tu aliento. Y ese aliento es lo que trae la vibración.
Ese aliento que sale de tu boca con esta vibración es el aliento que recibiste cuando naces. Cuando nace un niño y abre la boca y respira por primera vez, lo que va a absorber no es nada más el oxígeno que entra a sus pulmones por primera vez, es el aliento. ¿El aliento de quién? El aliento de la madre, que va con toda su energía. El aliento del médico, o de la partera, o de los enfermeros, o del anestesiólogo, si es que tuvo que haber anestesia. Y en última instancia, y en planos más elevados de conciencia, pues es el aliento divino, el aliento de la creación, el que entra. Y este aliento es una voluta, es como una especie de hoja, vamos a decir, que regresa sobre sí misma y hace una pequeña espiral. Después podemos compartir cómo es esta imagen porque es muy bonita. Y este símbolo es la palabra. Y esta palabra es la palabra florida. Es un símbolo que habla mucho de lo que es el lenguaje florido porque no es una flecha, no es una raya, no es una línea horizontal, es algo que es curvo, que tiene una onda, que es armonioso y que sale de la boca como, como muy, de manera muy estética. No es un cuadrado, no es una línea geométrica fija, son líneas que tienen movimiento, que tienen creación y que van con el tiempo. El lenguaje viaja a través de las frecuencias del tiempo para llegar a los oídos de alguien más. Y el oído, fíjate, en el oído interno también tenemos algo anatómico muy hermoso que es el caracol, que es la parte del oído interno que capta esta vibración del sonido para mandarla al cerebro y al corazón. El corazón escucha, el cerebro se mueve en sus vibraciones de acuerdo a ese sonido que está entrando por su cerebro. Entonces hay sonidos que nos pueden poner con muchísima energía, hay sonidos que pueden hacernos sentir muy felices, hay sonidos que pueden molestarnos muchísimo, hay sonidos que pueden hacernos dormir, que nos van a relajar, hay como una enorme gama de sonidos y el lenguaje está sostenido por una gama de sonidos que abarca un alto espectro y que va a provocar a quien nos escucha un estado particular, un estado de atención, un estado de conciencia y ese estado está sostenido por una emoción. Entonces, si nosotros recibimos un sonido que es agresivo, nuestro estado puede ser a la defensiva y todo nuestro cuerpo va a cambiar. Todo nuestro cuerpo se va a poner en alerta y a la defensiva. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir? Ahorita me voy a defender. Y vamos poniendo una serie de barreras, ¿no? Para ver qué está pasando del otro lado. Pero si recibimos un sonido que es armonioso o que es, ¿cómo decirlo? Como que invita a que nosotros lo escuchemos, entonces el cuerpo se relaja, el pecho se abre, el corazón está listo para recibir y el cerebro también se pone en una disposición porque la escucha está abierta, el oído está abierto para poder gestionar la comunicación de la mejor manera, para acomodarla y para poder responder a la comunicación que está recibiendo en ese momento. Ujú. Y Marianne, escuchándote, se me vino que, pues es que nuestra primera manera de expresar el lenguaje de manera natural es con el llanto. O sea, así nacemos, ¿no? Nacemos, Ujú, lloramos. Y, y es muy curioso ver cómo, bueno, por un lado, todos los adultos tienen maneras tan distintas de recibir el llanto de un bebé, ¿no? ujú. De cómo como el llanto a la vez es un lenguaje natural, pero a veces lo recibimos con angustia, con fastidio, con enojo, con desesperación. Es como difícil encontrar un adulto que reciba el llanto de un bebé con cariño, con ternura, ¿no? Y eso también creo que es de las primeras cosas que configuran con nuestro lenguaje, ¿no?
Sí, por supuesto, la manera como somos recibidos. Entonces, bueno, y aquí, se despliegan muchísimas cosas, ¿no? Porque una madre que recibe un llanto con preocupación, aprensión y miedo, ¿qué tiene mi bebé? ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? ¿Qué le tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué le da? Es un niño que va a desarrollar rápidamente muchísimas enfermedades, entre ellas el asma. Los niños asmáticos, en términos generales, vienen de padres o de madre con muchos miedos, con mucha aprensión, con demasiada preocupación, están encima del niño para ver si se enferman, si no se enferman, si se mueven, si no se mueven, si qué pasó. Entonces, no hay esta relación de confiar y que un niño pueda llorar porque es una expresión. Además, la única manera en que los bebés tienen para poder ejercitar los pulmones es a través del llanto, ¿no? Porque en el llanto también los pulmones crecen y se contraen, se expanden y se contraen, y los pulmones mismos pues están fortaleciéndose. Pero sí, efectivamente esta manera de recibir el sonido del otro es muy importante. Y ya, si lo vemos, esta misma analogía con los bebés, si lo vemos como adultos, ¿cómo reaccionamos ante una comunicación que nosotros la podemos interpretar agresiva? Porque mira, es como bien sutil y no es fácil, ¿no? Pero una cosa es la comunicación agresiva o la comunicación de desprecio que hablábamos hace unos momentos, y otra cosa es cuando yo filtro la comunicación como si la comunicación fuera agresiva. Tú dices algo y yo lo filtro en mi escucha como una brusquedad, cuando no hay un tono de brusquedad, ¿no? Y entonces este filtro obedece también pues a heridas o a traumas de la infancia, en donde no puedo escuchar con claridad lo que la otra persona me dice, qué me quiere decir, cómo me lo está diciendo, sino que lo voy filtrando y voy deformando la comunicación en mi escucha por todas las muchas interpretaciones que puedo hacer acerca de lo que escucho. Claro, y escuchamos a la defensiva, ¿no? Como si Ujú, nos estuvieran atacando. así es. ¿Y cómo, a ver, cómo desde tu mirada, qué significa hablar sin conciencia? Mm. Bueno, vamos a ver qué es primero hablar con conciencia. Ok, ¿Cómo bueno, ves? Sí, bueno, está bien. claro, porque vamos a distinguir qué es eso de hablar con conciencia para poder distinguir qué es hablar sin conciencia, porque creemos que hablamos con conciencia, pero en realidad, quién sabe si hablamos realmente con conciencia. Hablar con conciencia significa saber escuchar nuestras palabras, nuestros tonos y tener una clara presencia de nuestra intención cuando estamos comunicando. Eso es hablar con conciencia. Entonces, yo puedo comunicar lo que sea y en el momento en que estoy comunicando, estoy escuchándome. No escucho los pensamientos, porque sucede que hablamos escuchando nada más nuestro pensamiento obsesivo o lo que nos surge comunicar o aquello a lo que nos queremos defender o las muchas opiniones que tenemos. O a veces hablamos demasiado por ansiedad y solamente llenamos el espacio de palabras, pero no estamos comunicando nada de valor. Y esto sucede porque no sabemos escucharnos. Entonces, lo primero es llevar a la práctica una escucha consciente acerca de nuestras propias palabras, de nuestra propia comunicación, estar muy presentes a lo que estamos comunicando y a el tono que estamos utilizando cuando comunicamos. Regresando al ejemplo que puse hace unos momentos de las personas que hablan con brusquedad y que piden todo con muy malos modos, esas personas no saben escucharse, no se dan cuenta que su tono es muy brusco y que puede llegar a ser agresivo. Como no se dan cuenta
creen que hablan bien, creen que nada más están pidiendo las cosas y no son conscientes. Entonces se requiere, ¿qué se requiere? Primero que alguien más te diga, oye, ese tono que estás utilizando, yo no me siento bien. Yo reacciono. En lugar de hacerte caso, en lugar de escucharte, me quiero reaccionar. Entonces, primero es que alguien más nos diga lo que, la manera como lo dices y lo que dices no es adecuado. Y nosotros, el que escucha la indicación del otro, sí necesitamos tener la suficiente humildad, no para defender nuestro punto de vista, no para defender nuestro tono y que pues así hablo yo y te aguantas, sino para considerar que a lo mejor el tono que estamos utilizando sí es inadecuado y sí puede resultar molesto para la otra persona. Entonces, con humildad también vamos a empezarnos a escuchar y en la escucha es cuando podemos tener responsabilidad acerca de lo que decimos y de cómo lo decimos. Son dos cosas a la par, es lo que digo y cómo lo digo. Y desde dónde, ¿verdad? Como esa conciencia de la intención, como decías, de las palabras y que mis palabras dejan huella. Claro que van a dejar huella. Por supuesto, si alguno de nosotros piensa que por decir lo que decimos no pasa nada, pues está muy equivocado porque el lenguaje es el poder de la creación. Si creas, puedes crear armonía o desarmonía, pero de que creas, creas. Incluso si estás llenando el espacio de palabras con comunicaciones dispersas y desordenadas que no van a ningún lugar, estás creando una desarmonía en el ambiente y en quien te escucha. Por supuesto que sí. Entonces, las palabras y la comunicación sí dejan una huella porque la palabra no queda flotando en el aire y luego es absorbida por el universo. Eso no sucede. La palabra va a llegar, la comunicación va a llegar a alguien más. Y ese alguien más va a recibir la comunicación y cuando recibimos la comunicación, eso va a tener un efecto, que puede ser un efecto de armonía o de desarmonía. Y ahorita se me vino un ejemplo que voy a poner. Ves que en muchísimos, en México, no lo he visto en otros países, pero en México es común todavía, porque hubo un tiempo en que esto era común mucho, 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 y ahora como que le han bajado dos rayitas, pero todavía es común que hay un negocio que quiere atraer a las personas y entonces saca unas bocinas a la calle, unos bafflers enormes, pone música a todo volumen y dependiendo del negocio, ¿verdad? A veces ponen una chica así como toda sexy bailando afuera del negocio o a veces ponen un señor vestido con algún disfraz para atraer la gente del negocio que está sucediendo. Ellos creen que es para atraer a las personas. Yo creo que no les ha funcionado mucho esta estrategia comercial, porque cada vez hay menos de esto, afortunadamente. Yo cada vez que yo encontraba un negocio de estos, sobre todo si era farmacia, porque en las farmacias también lo hicieron y todavía lo siguen haciendo en algunas farmacias. Yo cada vez que veo esto, me acerco siempre a las personas y le digo, a ver, yo sé que esto no es, usted está siguiendo órdenes y las órdenes del jefe está diciendo que pongan la música a todo volumen con un monigote ahí que baile en la banqueta, está bien que el monigote baile, pero este sonido está creando una afección anatómica en el oído de todas las personas que pasan por aquí. Ustedes están provocando que la capacidad auditiva de sus clientes baje, nada más por las bocinas que están en la calle. Ahora, usted, por favor, dígame si es coherente y congruente con una farmacia que haya este sonido aquí.
Y los empleados, ay, sí, señora, qué pena, pues, ¿qué le podemos decir? Imagínese nosotros que trabajamos aquí, porque usted pasa, y todas las personas pasan. Pero nosotros aquí trabajamos, aquí estamos escuchando esto 8 horas seguidas. ¿Usted qué cree que pasa con nosotros? Y yo decía, no, bueno, tienen toda la razón del mundo. Es un sufrimiento completo para toda la gente, ¿no? ¿Quién lo aguanta? Y a mí me pasa que en lugar de acercarme a ese negocio, lo que quiero es salir huyendo en dirección contraria. Entre más fino tengas tu oído, entre más educado lo tengas a los sonidos armoniosos, pues más intolerante te vuelves a todos esos sonidos que no son armoniosos. Eso también sucede. Y necesitamos ser muy conscientes. Entonces, ¿consciente de qué? De lo que ocurre cuando no me escucho y de lo que ocurre cuando ya me escucho. ¿Qué pasa con mi voz? ¿Qué pasa con mis palabras? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es la intención? Pero esto necesita ir hasta en las acciones más simples y cotidianas de la vida, como pedir que te pasen la sal, o pedir que te ayuden a poner la mesa, o que te ayuden a cocinar, o hacer un trabajo entre todos, entre toda la familia. No es lo mismo decir: "Pásame eso, quítate de ahí, hazte para allá", que decir: "¿Me puedes pasar esto, por favor? ¿Te puedes mover un poco?". No es lo mismo. Se recibe de una manera completamente diferente, y la atmósfera que se crea en nuestra manera de pedir y en nuestra manera de participar, la atmósfera cambia por completo, porque es un sonido, es una vibración que puede generar armonía en el ambiente o desarmonía. Y entonces al ratito van a empezar, pues, las discusiones o los pleitos o los desacuerdos mismos dentro de los mismos integrantes de la familia. Mm. Y claro, Mariana, o sea, está el Una vez tuve a un impacto. paciente, Ajá. estoy recordando ahora que tenía fuertes problemas de oído, no era grande, estaba joven, y esos problemas de oído, estaba perdiendo la audición ya, venían de los gritos entre sus padres. No era que se hubiera dado un golpe, no era, los médicos le decían: "No, pues es que esto debe de ser de nacimiento, esta pérdida, porque usted es muy joven, no es normal que a estas alturas de la vida le esté fallando el oído de esa manera". Y sí tenía problemas fuertes de oído, y fue muy interesante porque cuando fuimos trabajando el impacto y el trauma de escuchar tanta agresión en casa, en esa misma medida el oído se fue sanando y recuperó su capacidad auditiva. Entonces, los sonidos discordantes sí pueden enfermar el oído, sí tienen un impacto. Y también las comunicaciones disonantes pueden enfermarnos la garganta. O lo que no comunicamos, ¿verdad? También, porque una cosa es el silencio, como mencionábamos hace un momento, y otra cosa es callarte lo que sí necesitas comunicar para no ser, inadecuada, o para no decir algo que no debe de ser. O sea, necesitamos tener un filtro de conciencia para poder distinguir lo que quiero comunicar. Este es el momento adecuado, pero no quedarnos con esa comunicación retenida, porque nos va a hacer mucho daño y va a hacer daño a la relación también. Mm. O sea, escuchándote, ¿no? El lenguaje consciente tiene mucho, mucho, mucho que ver con tomar responsabilidad del impacto que tienen nuestras palabras En en los otros. en los otros, en el ambiente, y Y en Mariana, algo nosotros. exacto, y en nosotros mismos, porque nos podemos autoenfermar sin darnos cuenta por Así es, nuestra manera de hablar. así es. Se puede enfermar la garganta, se pueden enfermar las cuerdas vocales y se puede enfermar la tiroides. La tiroides también se puede enfermar por retener comunicación o por no comunicar de manera adecuada.
O incluso yo pienso en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Ay, qué mensa hiciste esto, ¿no? O sea, que de Ajá. repente nos damos durísimo Ujú. por nuestros errores, por lo que sea, ¿no? Y puede hasta enfermar, no sé, más cosas, me imagino que más órganos se pueden impactar por una comunicación violenta con nosotros. Sí, la comunicación violenta con nosotros mismos va directamente al sistema inmune y entonces creamos enfermedades autoinmunes en donde el propio sistema de defensas nos ataca. Como la comunicación es en nuestra contra y nos enseñan de manera insistente a tratarnos muy mal. Entonces, pues llega un momento en que nosotros creemos que tomar responsabilidad es decir, pero qué tonto soy, cómo me equivoqué, soy un imbécil, cómo pude haber hecho esto. Y creemos que es un lugar de responsabilidad, pero eso no es tomar responsabilidad acerca de un error, es maltratarnos y autocastigarnos acerca de un error, ¿no? Entonces, no quiere decir que no vamos a cometer errores, por supuesto, siempre vamos a cometer errores. Se trata de darnos permiso de que si algo sale mal, si tuvimos un error, podemos recuperar nuestro camino, pero se trata de no maltratarnos, de tratarnos con mucho amor en lugar de decir soy un idiota, no debí de haber hecho esto, cómo lo dije o cómo lo hice o lo que sea. Es mucho más constructivo y sanador decir, ok, me equivoqué y estoy aprendiendo y la próxima vez lo voy a hacer mejor porque Ujú. estoy aprendiendo. Sí, y un poco también lo que hablábamos en el episodio anterior, como el lenguaje consciente o inconsciente, perdón, está basado en la reactividad, ¿no? Ujú, En, ujú. en todo el tiempo reaccionar. Entonces, lo primero que dices, ¿no? Es lo primero que pasó por tu mente sin ningún filtro de Sí, y, conciencia y sale, y sale así como... sí, O sea que de tiene que manera haber, muy inadecuada, sí, exacto, mucha conciencia de tus emociones también sí. para que haya un lenguaje florido, para que haya un lenguaje consciente. Incluso, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para decir, oye, mi emoción en este momento está al tope, no voy a Ujú. poder hablar de la manera que me gustaría y de la manera adecuada ahora, Así es. ¿no? Así es. Sí, si nosotros podemos tener esta conciencia de hacer una pausa en nuestra comunicación cuando sabemos que la comunicación puede salir como de manera muy discordante porque estamos enojados o porque sí, bueno, básicamente es con el enojo, ¿no? Entonces, si hay un enojo fuerte y no es el momento para comunicar de manera adecuada, es mejor pedir una pausa, es como hacer una pequeña tregua y decir eso. En estos momentos no es el momento adecuado para que yo comunique y luego yo me hago responsable de la emoción, la trabajo, la elimino, la saco, la comprendo, veo qué pasa, la gestiono y cuando estoy lista, cuando estoy en equilibrio, entonces puedo tener una comunicación con madurez, una comunicación sana, una comunicación además en donde yo me asegure que la persona con la que yo necesito comunicar algo me puede escuchar y puede ser consciente de lo que yo estoy necesitando comunicar. Eso no quiere decir que un lenguaje florido siempre va a ser con diminutivos y muy dulce y lo voy a poner entre comillas muy cursi para algunos. No. Quiere decir que el lenguaje florido también puede ser consciente, puede ser muy directo y con muchísimo respeto. El lenguaje florido incluye el respeto hacia el otro, no el maltrato, el respeto. Entonces, necesitamos activar la escucha consciente de nuestra propia comunicación y de nuestro propio lenguaje con los demás y con nosotros mismos. Si es de maltrato, si es de respeto, si es de
Bueno, el maltrato va a abarcar muchísimas cosas, va a abarcar que te devalúes, que te autocastigues, que te excluyas tú sola, ¿no? Va a abarcar muchísimas cosas y lo vamos a englobar todo en un lenguaje de maltrato, en un lenguaje tóxico para nosotros mismos, con sonidos discordantes. Ujú. Entonces, em, ¿te parece que podamos pasar a hablar del inconsciente, del lenguaje inconsciente? De cuándo sale de, o sea, cómo hacer, más bien, cómo hacer para cultivar esto y con mucha conciencia de lo que tenemos que observar para que no salga de forma inconsciente. Porque a Mm, veces decimos, es que nada más te estoy diciendo lo que siento, ujú. pero eso está cargado de culpa, manipulación, mal, ¿no? Mil cosas que son violentas en realidad, ¿no? Claro. Hay tanta poca claridad en la comunicación de cuándo es un lenguaje florido y cuándo no. Eso es lo que lo que yo observo en ciertas comunicaciones. Sí, por supuesto. Necesitamos ir viendo qué es lo que nos detona la comunicación, qué es lo que nos detona el lenguaje y cuál es la información que tenemos en el inconsciente. Si está en el inconsciente es porque no la vemos. Lo que está en el inconsciente es lo que no se ve. Es como si estuviera guardado en el almacén de un cuarto oscuro. No lo vemos. Pero sí tenemos una manera de poder acceder a esa información y esta manera es a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, si yo escucho algo y tengo una reacción ante eso que escucho, seguramente esa reacción tiene que ver con una memoria que no tiene que ver con el otro, que tiene que ver conmigo, y esta memoria viene de algo que pasó en la infancia o en la juventud temprana, o algo que pasó y que yo olvidé después, pero que el impacto de lo que sucedió está guardado en la memoria. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo observar en ese momento? Puedo observar mi reacción, puedo observar cómo me siento, puedo observar cómo me pongo al frente de esa situación y a través de ahí entonces lo utilizo como un hilo conductor hacia el pasado, ¿no? Es como si yo quisiera eh, eh, jalar una cuerda, como si estuviera agarrada de una cuerda y entonces voy bajando, en lugar de hacerlo hacia arriba, como cuando escalas las montañas, lo voy haciendo para abajo, ¿no? Como cuando quieres bajar a las cavernas, quieres bajar a las partes más oscuras. Y mi cuerda conductora para poder llegar a ese lugar es mi emoción en ese momento. Es la manera como yo reacciono. Si reacciono con molestia, si reacciono con miedo, si reacciono con tristeza, cualquier reacción que me viene no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Entonces, yo puedo tomar esta cuerda, me voy hacia el pasado. Este es un trabajo que no es fácil hacer solos, requiere compañía, requiere la compañía de un terapeuta, de un sanador, de una persona que pueda como irte echando luz hacia tu propia memoria y hacia tus propios recuerdos hasta que encuentras qué fue lo que pasó. Entonces, articulas ese evento, sanas el evento, ves las circunstancias, las personas con las que realmente tienes esta reacción, qué fue lo que quedó guardado, y después ya puedes ir con la persona con la que te sentiste afectada y puedes poner un límite sano. Oye, te pido por favor que no me hables así. En lugar de reaccionar, ya te dije que a mí no me gusta que me hablen de esa manera y en ese tono y en la reacción, y entonces ya es una reacción con otra reacción y parecen dos perros agarrados así peleándose uno encima del otro, ¿no? Entonces ya no entramos ya no es reactividad
con reactividad, sino ya soy yo poniendo un límite a eso que es una falta de respeto. Y lo vamos a poner al revés. Vamos a suponer que soy yo quien está generando la, la comunicación agresiva o la comunicación sin filtros. Hay muchísimas personas que no es que tengan una comunicación en un tono feo, pero sí sí dicen cosas que no deben de decir y las dicen de la manera más inadecuada en los momentos más inadecuados, como si fueran niños chiquitos. ¿No? De estos niños que todo lo que ven lo dicen, todo lo que sienten lo dicen, y que entonces estos niños se quedan con una... Cuando tú, a ver, voy a poner orden en lo que quiero decir. Cuando un niño pequeño es bloqueado en su comunicación, cuando no es escuchado y es bloqueado, el niño no tiene la capacidad de desarrollar filtros, porque los filtros se van desarrollando con la madurez y es con la madurez como vas aprendiendo a ver qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado, cuándo es el momento adecuado para comunicar y cuándo no. Un niño chiquito pide lo que quiere en el momento en que quiere, si hace berrinche, si comunica y expresa en ese momento lo que sea, lo va a hacer en ese momento de manera muy espontánea. Si tiene un adulto junto que lo reprima en sus emociones, en su comunicación, en su reacción, si tiene un adulto que lo reprime, entonces el niño no va a poder distinguir qué va a decir y qué no va a decir. Necesita tener un adulto que lo reciba, que lo escuche, que valide la comunicación del niño y que le pueda poner límites y contención cada vez que un niño hace berrinche, porque tampoco se trata de dejarlos hacer berrinches de la manera que sea, porque entonces se genera un caos también para el niño. Un niño va a entrar en confusión, no va a saber qué es berrinche, qué no es berrinche, cuándo decir, cuándo no decir, pero tú le vas dando los parámetros de orden en la misma educación. Entonces, una validación acerca de lo que comunica, de lo que siente y de lo que expresa es profundamente sana y le da un orden al niño y una contención de límites. Cuando el niño hace un berrinche, también le da un orden. Entonces, el niño va creciendo con un orden interno que le permite empezar a distinguir eh, qué decir, qué no decir, cuándo decirlo. No todas las personas adultas crecen con este orden interno y externo. Y lo único que pasa es que crecen con niveles de comunicación totalmente en desorden y tóxicos. Pero cuando te das cuenta, cuando quieres cultivar el lenguaje florido en tu vida, tú dices, bueno, nadie me lo enseñó, nadie me dijo cómo, nadie me puso límites tampoco, porque luego hay adultos haciendo berrinche como niños chiquitos también. Nadie me dijo cómo, pero yo lo puedo cultivar y yo puedo aprender. Y entonces, como adulto, necesito entrar en una conciencia de empezar a autogestionarme, a autoeducarme, aprender a escuchar mis palabras, aprender a escuchar cuando lo que quiero comunicar está saliendo sin filtros y cuando detenerme y decir, este no es el momento. O yo puedo pensar esto sobre esa persona, pero es totalmente inadecuado que le dé mi opinión. Entonces, porque además no me la está pidiendo, ¿no? Entonces me la guardo, la callo, lo puedo observar y guardo silencio. Y todo este orden que da la comunicación es el lenguaje florido. El lenguaje florido se dice náhuatl. Náhuatl significa el lenguaje florido. Sonidos que salen en armonía, porque la palabra náhuatl por sí misma significa armonía. Entonces, un lenguaje florido es un lenguaje que tiene armonía. Y en la antigüedad, mm, todas las palabras y toda la manera de comunicarse eran profundamente armoniosas
para el oído. Todo tenía que tener un sonido muy armonioso y adecuado para el oído, como si cantaras cuando hablas, como si dijeras poesía cuando hablas, como si envolvieras tu realidad y a las personas cada vez que hablas. Ese es el lenguaje florido en armonía, en un canto continuo, en donde las palabras van formando como sinfonías, como piezas musicales en las que la energía de una persona y de toda una comunidad pueden danzar, pueden relacionarse. Entonces, las relaciones pueden estar sostenidas también desde la armonía, porque hay respeto, hay cuidado y hay un orden. Oye, Mariani, ¿nos quieres compartir algo en náhuatl? Creo que se me cortó. ¿Quieres compartirnos Sí. algo en náhuatl, Marian? Algo en náhuatl, algunas palabritas en náhuatl, Sí. A ver cómo se para escucha que, este lenguaje de la armonía y de la dulzura. a ver, bueno, vamos a compartir poquitas palabras. Tohnantzin, xitehtilinectli, timopilhuan, tignotlaca, mohcuechanco, mo mamalhuasco, xitech, nolemilitz, tlaca, timitzmani, toyoló, mocalcin xiemoselili, tosiplasin toyolo, ipan, ticmocti, huite, yectli, cuali. ¿Qué nos Ahí está. dijiste? ¡Qué lindo! Sonó dulce, pero no sé qué dijiste. Qué bueno. Pero te llegó la vibración, te llegó el Ay, sonido. Mira, lo importante no es que dijiste, es si te pudieras quedar con el sonido, pudieras quedarte solo con la vibración. Creo que eso es lo más importante. sí. Más allá de lo que dices, ¿no? Más allá de lo que se dice. Se sintió arropado como un canto dulce a un niño, o sea, algo muy dulce. Ujú. Sí, es muy hermoso, es muy, muy hermoso. El diminutivo en el México prehispánico era algo muy común. La gente se hablaba con mucho cariño, con mucho amor, con muchísimo respeto y con mucha dulzura. Había un enorme cuidado de tratarse con respeto a través de las palabras. Ujú. El sánscrito también un poco nació así, ¿no? Como buscando una vibración armoniosa. El sánscrito también, pues son lenguas que buscan esto, que buscan vibraciones armoniosas. Y fíjate que nosotros, las lenguas romances son lenguas muy cantadas, ¿no? El español, el italiano, el francés, son lenguas que tienen un sonido muy armonioso. Y lo podemos hacer, le quitamos la armonía cuando, cuando nos peleamos o cuando hablamos con brusquedad, pero podemos hacer de nuestro lenguaje una enorme armonía. Y yo creo que con cualquier lenguaje podemos hacer esto mismo. Y puedes saber cómo el lenguaje y el sonido de los lenguajes también conforman toda una cultura. ¿Cómo escuchamos nosotros a los alemanes, por ejemplo? Claro, sí, sí, sí. O, ¿no? Es que es como un lenguaje para nosotros es así como muy brusco. O cómo sentimos nosotros los mexicanos cuando vamos a España. Y la mayor parte de los mexicanos dicen, ay, pero qué feo hablan en España, ay, pero qué feo se tratan, ay, pero qué maltrato hay entre todos, ¿no? Y los españoles dicen en México, bueno, ¿y ustedes por qué todo lo cantan? Y eso que nada más estamos hablando en español, no hemos pasado al náhuatl. Tampoco decimos diminutivos todo el tiempo, pero dicen, bueno, ustedes todo lo cantan. Lo mismo que en Sudamérica, ¿no? El lenguaje, los sonidos son muy cantados, son muy armoniosos. Y las lenguas originales o más ancestrales, como el náhuatl
o el zapoteca. Yo he escuchado cantos en zapoteco que también son una verdadera belleza. Eh, el sánscrito que mencionabas tú también, son lenguas tan armoniosas que buscan la armonía del sonido en la creación de sus relaciones y de la vida misma. Y, No es, no está aparte, no está desvinculado, forma parte, porque la realidad está conformada por vibración y la vibración tiene un sonido. ujú, y el lenguaje crea estados de conciencia con su vibración también. También, por supuesto. Ujú. Ahora, para ir cerrando este episodio, ¿cómo ves si compartimos quizás como algunas preguntas que se puedan llevar de reflexión para ver qué Mm, tanto estamos cultivando el lenguaje florido y cómo poder cultivarlo? ujú. Bueno, una buena pregunta es, cuando tú hablas, ¿cuál es el tono de tu voz? ¿Ese tono que sale de tu voz es un tono armonioso o es un tono discordante? ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Te gusta tu voz? ¿Te disgusta tu voz? Otra buena pregunta sería, cada vez que hablas, ¿qué es lo que creas? ¿Cuál es la realidad que quieres crear a través de tu lenguaje? Si nosotros hablamos, si nuestro lenguaje está sostenido por la queja, ¿cuál es la realidad que vamos a crear con tanta queja? Si nuestro lenguaje está sostenido por la comparación o por el victimismo, ¿cuál es la realidad que estás creando? ¿Y cuál es la realidad que quieres crear? Entonces, ¿cuáles son esos cambios que necesitas hacer en tu lenguaje? A lo mejor tu voz no te gusta porque no te has dado cuenta que hablas gritando. A lo mejor no te gusta porque no te has dado cuenta que hablas con brusquedad, con maltrato. A lo mejor si cambias tu tono, empiezas a tener un gusto por tu voz y ese mismo tono de la voz va a ir generando un cambio en la conciencia también, porque es de ida y vuelta. No necesito esperar a que cambie mi conciencia para entonces generar un cambio en mi voz. No, podemos también hacerlo al revés. Puedo ir cambiando las palabras que uso. Uso palabras de maltrato, uso palabras que no son que no son armoniosas. ¿Cómo es que me comunico y desde dónde me comunico? ¿Cuáles son esas palabras que quiero sacar de mi lenguaje? Como cuando sacamos la ropa vieja, las cosas viejas, como cuando tiramos lo que algo se rompe, con esta, facilidad y bueno, ni tanta, ¿verdad? Porque a veces hay personas que son muy apegadas a las cosas que tienen y no las quieren tirar, pero acaban tirándolas. Entonces, así como puedes vaciar tus closets o hacer un cambio y una transformación dentro de las cosas que tienes en tu casa, puedes hacer una transformación en ti mismo a través de tus palabras. Y necesitas mirar cuáles son esas palabras que salen de tu boca, que crean una realidad. Por ejemplo, si yo digo, esto que me está pasando es un infierno, ¿cuál es la realidad que estoy creando? Si yo digo, es que las cosas en este país son terribles, nada funciona bien y ya me tienen hasta el copete, porque todos son unos ineptos, todos son unos burócratas, todos, ¿cuál es la realidad que estoy creando? Y esa es la realidad que yo creo que de veras es real. Estas son las preguntas que necesitamos empezarnos a hacer. Si nosotros empezamos a quitar palabras de nuestro lenguaje, como en lugar de decir, esto que está pasando es un infierno, ¿qué tal ser muy consciente de esa palabra y decir, ok, infierno da toda una realidad que no es la que quiero vivir? Entonces quito la palabra infierno y entonces, ¿cuál voy a poner?
Esto que está sucediendo son dificultades que pueden tener un aprendizaje para mí. Y las voy a solucionar. Son dificultades. No es un infierno que me tiene atrapado. Son dificultades que son posibles de solucionar. En este país en el que yo vivo, las cosas funcionan como funcionan. ¿Quién sabe? Pero ahí vamos. Ahí vamos todos saliendo a flote. ¿Cuál es mi queja? ¿De qué me quejo? ¿Por qué no quitar todas las quejas? ¿Cuántos extranjeros conoces que vienen a vivir a México y dicen los extranjeros, ¿y ustedes de qué se quejan? Viven en un país maravilloso. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no valoran el país de donde vienen? Sí, sí. Ay, bueno. Qué hermoso, Mariano. Se me vinieron otras dos cosas. Por un lado, también preguntarnos esto, si esto que voy a decir nace de una herida o nace Mm, de mi centro, ¿no? también, claro. Y cuando hablabas de que no me gusta, cuando te escuchas y si no te gusta tu voz, a veces puede ser por lo dura y agresiva, pero a veces hay voces que son aniñadas, Ujú, ujú, ¿no? Y que también ahí hay como otra disonancia extraña del no querer crecer. exactamente, Mm. Así que exactamente. sí, 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 sí. Muy bien, me encantó este Mm, episodio muy florido, con, con mucha profundidad sobre cómo usamos nuestro lenguaje. sí, y tener conciencia de que nuestro lenguaje de verdad crea una realidad. Preguntarnos cuál es la realidad que queremos crear, Mm, cómo es nuestro tono de voz. Y como decía, si hablamos de manera toda ñiñada y así, entonces, ¿cuál es, qué parte de nosotros no está dispuesta a crecer y a tomar responsabilidad de su vida, ujú. a madurar? Porque hablar con el lenguaje florido no quiere decir hablar como niños chiquitos, ni con tener la voz toda pitona. No, no, no. Es un lenguaje de armonía. Pregúntate qué es la armonía. ¿Cuáles son los sonidos con la armonía? ¿Por qué en la música es tan importante la armonía? ¿Qué pasa cuando un instrumento musical se desafina? ¿Qué pasa en tus oídos? Sí, y es un lenguaje de madurez, ¿no? De madurez emocional, de madurez espiritual, de responsabilidad que lo que sale de nuestra boca puede ser un arma o puede ser una flor. Así es. Gracias, Marianne, por este hermoso episodio. Gracias, gracias por compartir. Gracias a todos por escucharnos. Compartan, denle me gusta y cuéntenos cómo escuchan su propia voz. Muy bien. Gracias a todos.